Buenas noches, mi nombre es Josué Abarca Quesada, yo soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas en la sede de Heredia de la Universidad Hispanoamericana. Esta es la presentación del proyecto final de mi curso de Fundamentos de la Computación. Este proyecto fue asignado a nosotros, a mis dos compañeras, Lince, Dayana y a mí, y el tema que se nos fue asignado fue la seguridad informática. Este, este tema nosotros cuando nos reunimos al principio decidimos acercarnos o investigarlo con tres objetivos principales, los cuales eran generalmente analizar sobre la historia de la seguridad informática y sus diferentes categorías, que investigando un poco encontramos que existen tres diferentes. También otro de nuestros objetivos más importantes era conversar un poco sobre los diferentes tipos de amenazas que existen y también los diferentes tipos de soluciones que se han inventado a través de los años para poder solucionar estos constantes situaciones de inseguridad y de problemas que se ha afectado a todo tipo de sistema, ¿verdad? Y también otro foco que le dimos a la hora de la investigación, otro objetivo que queríamos lograr era también explorar un poco sobre la evolución de la seguridad informática a través de los años. Eh, a mí personalmente algo que me parece muy interesante y siempre me ha gustado es la manera en la que la seguridad informática está muy ligada a la mejoración de procesos y también a la innovación, ya que cuando pensamos mucho en seguridad informática, casi siempre nos enfocamos nada más en pensar en computadoras o tal vez lo que conocemos recientemente como sistemas de protección, más que todo con la innovación que se vio a través del año 2000 y los 2010 y todos estos años que ya tenemos seguridad y sistemas más accesibles y todo, pero en realidad eso simplemente es la evolución o el escalón siguiente en algo que ha existido toda la vida a través de la humanidad, ¿verdad? Un paralelo que a mí me gustó mucho mientras estaba investigando el tema y que me pareció bastante interesante es el paralelo que existe en la seguridad informática y lo que conocemos como seguridad industrial. Eh, la seguridad industrial también es un tema el cual no ha existido toda la vida y ha sido conocido durante toda la historia de la humanidad, sino que también es algo que emerge como respuesta a la innovación de sistemas, de empresas, de cadenas, de toda la manufactura que pasó en algún momento, cuando se empezó un poco más a comercializar y se empezó un poco a capitalizar más en ese aspecto. Obviamente muchas situaciones, accidentes, crisis y todas estas cosas resultaron en la implementación de muchas seguridades y muchos cuadros de calidad y todas estas cosas que básicamente lo que hicieron fue crear todo el marco para el siguiente escalón que sería la seguridad informática, ¿verdad? Por ejemplo, en la seguridad industrial o algo que conocemos así, podemos ver los primeros pasos de la seguridad de los procesos de calidad que aseguraban que los productos estuvieran correctamente hechos. También podemos ver más procesos de calidad en áreas como, por ejemplo, el desarrollo de seguridad para los empleados, para los trabajadores de la planta. También podemos ver otras cosas como la implementación de seguridad perimetral, seguridad privada, escaneos de contabilidad de agentes y de empleados y todas estas cosas que anteriormente existían en una escala tal vez un poco más pequeña en algunos otros comercios y así, pero la revolución industrial y todas esas cosas nos dieron el cuadro para la innovación de todos estos sistemas que hoy en día vemos en su siguiente etapa en lo que sería toda la toda la seguridad informática, ¿verdad? Este, hablando sobre la seguridad informática, los tres categorías que nosotros identificamos investigando sobre este tema es que serían la seguridad industrial, la seguridad física, la seguridad lógica y la seguridad digital. Esas tres son bastante importantes porque esas tres básicamente cubren todo el aspecto de la computación y de las computadoras y de los sistemas que involucran, ¿verdad? La parte física, la parte de función y también la parte de software o sistema, como se le conoce. Eh, Principalmente la seguridad física o las amenazas físicas son las más comunes y tal vez las más estandarizadas. Incluso se relaciona un poco con el tema de la seguridad industrial, ya que muchas de esas amenazas físicas que nosotros vemos contra los sistemas de informática están directamente relacionadas a la estructura del sistema, ¿verdad? Hace muchos años lo veíamos
pensando en los primeros sistemas que existieron, como las computadoras de tubos de vacío y todas estas cosas, que era una cosa gigantesca en la escala, ¿verdad? Un edificio completo, pero hoy en día lo podemos ver como cuando pensamos en el CPU de la computadora o tal vez incluso los protectores de pantalla, todas esas cosas se podrían considerar como seguridades físicas, ¿verdad? Igual eso lo podemos considerar como algo que es la reacción o la evolución de algo que incluso en las primeras computadoras podemos hoy en día todavía ver el resultado de eso, ¿verdad? Usando un ejemplo como los tubos de las computadoras de vacío, si volvemos al principio de la época de estas computadoras, cuando apenas se estaban implementando, se estaban descubriendo, se estaban desarrollando, no existían tantas medidas de seguridad o de calidad como las que vemos hoy en día, entonces las primeras computadoras, como todos sabemos, eran cuartos gigantescos o incluso a veces edificios, los cuales tenían otros defectos que incluso involucraban como constante mantenimiento, o sea que había muchas personas que tenían que estar constantemente entrando y saliendo del equipo, lo cual directamente afecta a la estructura del mismo. Muchos de los tubos de vacío y todos estos sistemas que existían en esa época eran de un gran costo y también eran desechables, lo cual causaba que la estructura física del sistema y se viera afectado constantemente, ¿verdad? Ya de por sí había que darle mantenimiento y reemplazar los sistemas cada cierto tiempo. Ese constante maneje, cambie, remove y todo, eso directamente también afectaba a la estructura del sistema. Entonces, esas cosas las menciono específicamente porque si incluso tomamos eso tan sencillo y nos movemos ahorita 50, 60, 70 años en el futuro, vemos cómo esos problemas que eran inicialmente altamente complejos y demandantes en las primeras generaciones de computadoras, hoy en día en la generación que tenemos de computadoras ya no son un problema tan presente, ¿verdad? Entonces demuestra mucho sobre la evolución física. Por ejemplo, las computadoras de hoy en día ya no ocupan constante cambio de piezas, a pesar de que tenemos que estar actualizando el software y es cierto, podríamos estar cambiando la tarjeta de video o la memoria de la computadora cada 6 un año, no es algo obligatorio, ¿verdad? Nuestra computadora no va a dejar de servir simplemente porque no le pusimos la tarjeta de video más nueva o así. Entonces eso demuestra mucho cómo las primeras amenazas físicas que hubieron de la computadora son casi que el estándar que tenemos hoy en día. Igual la fácil accesibilidad a los reemplazos de las partes de las computadoras, y ahora ya no es como cuando existían los tubos de vacío, que era casi imposible conseguir un reemplazo de esos en ningún lado, porque incluso eran solamente para los ingenieros que habían inventado las computadoras, pero hoy en día una persona o un comprador común puede ir a una tienda de computadoras y comprar un disco duro que se le puede agregar sencillamente a la computadora. Incluso ahora la accesibilidad ha hecho que hasta las personas tengan la facilidad de poder hacer los cambios propios de las piezas de las computadoras, que eso es incluso algo que hace 20, 30 años era increíble, ¿verdad? Cualquier persona que trabajara cambiando cualquier cosa en una computadora era una persona profesional o por lo menos que había tenido sus estudios generales de esa parte. Este, Algo que sí es muy importante recalcar es que muchas de las empresas que se encargan en estos cuadros de calidad y de asegurarse que las empresas cumplan con los requisitos específicos contra las amenazas físicas, recalcan que a pesar de que ahora todo es virtual y toda la información se maneja en la web o en la nube, es sumamente importante que los estándares que ya conocemos básicos como seguridad perimetral y todas esas cosas se mantengan siempre a la mejor estado posible para así poder evitar que esas cosas que a veces damos por sentado y así sean las que directamente afecten el sistema, ¿verdad? Muchas veces tal vez por pensar que, bueno, la seguridad de perimetral y todas estas cosas existen desde hace muchos años, entonces no es como tan importante tenerle cuidado así. Eh, es una práctica que puede llevar más bien a tener más consecuencias en el hecho de que descuidemos esa área completamente. Me imagino que mucha de la gente que trabaja en bancos y o en entidades privadas o así ha visto cómo es algo que se recalca e incluso se inculca mucho en la cultura de toda empresa de que hay que ser cuidadoso, hay que ser respetuoso con las cosas del edificio y todo para evitar que hayan brechas de seguridad de alguna manera. Algunas cosas que sí me gustaría mencionar como ejemplos de protecciones contra las contra las amenazas físicas. En el temas básicos y que todos conocemos como estándar existirían el acceso controlado, que sería el que ya mencioné. Ese se relaciona un poco más a
la acción de tener una persona o un sistema que delimite la cantidad de personas que pueden entrar al sistema y tener acceso al mismo, ¿verdad? Ya sea para evitar personas con malas intenciones o incluso para evitar una persona que no esté directamente capacitada a manejar el equipo a que directamente lo dañe o incluso lo altere de alguna manera. Siempre es importante mantener vigilancias también. Por supuesto que ahora hay empresas dedicadas, ¿verdad? Que literalmente ofrecen servicios de guardas y todas estas cosas para mantener bien protegidas, pero siempre es bueno tener y mantener esa parte humana que se encarga de proteger el sistema, ya que las tecnologías y todo siguen avanzando para la protección y seguridad y vigilancia, pero siempre es bueno tener una persona para que tenga una reacción un poco más eh, entendible a la hora de monitorear ese tipo de cosas, ¿verdad? No es lo mismo que alguien trate de pasar un gafete válido y logre entrar y nadie se da cuenta porque nada más pasó el gafete, comparado a que tenga que pasar el gafete, pero hay un guarda que está viendo las cámaras y puede tomar acciones en el momento en el que él note algo sospechoso, ¿verdad? Eso es como lo importante de la parte de vigilancia. Eh, la tercera cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando estábamos investigando sobre protecciones contra las amenazas físicas eran los controles ambientales. A mí en lo personal me parece fascinante todo este tipo de cosas de geología y todo esto. Entonces, al ver cómo existen diferentes seguridades y protecciones basadas en la localización del edificio, del equipo, es muy interesante, como por ejemplo en los desiertos que tienen más seguridades, obviamente dirigidas hacia las olas de calor, hacia la resequedad, hacia el sobrecalentamiento de los sistemas, pero luego podemos ver en otros lugares como Antártica o así, donde tenemos sistemas que más bien tratan de mantenerse cálidos y de evitar que se congelen, igual como evolucionan seguridades para eh, edificios y cómo tenemos sensores que detectan terremotos, erupciones volcánicas y todas estas cosas, las cuales ayudan también a prevenir mucho la parte de las amenazas físicas, ¿verdad? Y yo creo que tal vez la última pieza más importante de mencionar sobre las protecciones contra las amenazas físicas que la gente da mucho por sentado hoy, incluso relacionado a algo que mencionaba anteriormente, como lo es el uso de tecnologías y depender solo en tecnologías, es que es una buena práctica que se ha empezado a dejar de lado, el cual es mantener respaldos físicos de los datos más importantes que ocupamos, ¿verdad? Creo que desde la implementación desde la nube y todos estos sistemas de virtual drives y cloud drives y toda esa cosa, se ha dejado mucho de idea la idea de tener respaldos de fotos y todas estas cosas, que en cierto modo es cierto, en un servicio de nubes y todo se pueden mantener y pueden durar para siempre, pero al fin y al cabo, creo que la tecnología de los discos duros, las llaves mayas y todo esto ha declinado mucho, pero fue una invención muy buena en su momento y que tiene sus beneficios a largo plazo, ¿verdad? Creo que indiferentemente de todo, los datos y los sistemas físicos es importante mantenerlos bien cuidados y en un monitoreo constante, darles mantenimiento para evitar que con los años tampoco un disco duro que tengamos de respaldo y deje de estar sirviendo, pero sí siento que los discos duros sería como una adición más a las protecciones contra las amenazas físicas que la gente tiende a dar por sentado de vez en cuando, ¿verdad? Eh, Después de las amenazas físicas, el segundo tipo de amenazas o de seguridades que tenemos son las amenazas lógicas. Las seguridades y las amenazas lógicas son un poco más relacionadas al sistema y su funcionamiento, ¿verdad? Entonces, no es algo que directamente alguien ataque para debilitar o para hacer o que se vea afectado de alguna reacción ambiental o algo así, sino que es más el problema que puede tener un sistema al no ser lógico o no tener un funcionamiento correcto o no tener cosas básicas de un sistema que a veces igual damos por sentado que no funcionan, ¿verdad? Este, Algo que sí se puede recomendar mucho contra amenazas lógicas y que creo que son como las bases de lo mismo es mantener los equipos bien actualizados. Eso no tiene tanto que ver directamente con el software que le instalemos, sino más que todo con la práctica de tener el equipo al día y con todas las actualizaciones presentes, ya que muchas veces no pensamos que eso sea algo como que importe mucho, pero el desarrollador de los sistemas, en todos los sistemas, de hecho, no solamente en las computadoras, sino que lo vemos en cosas básicas como
de las consolas de videojuegos, lo vemos como en cosas de los hospitales, en sistemas de los hospitales y todas esas cosas. Los productores de los equipos constantemente están mandando nuevas actualizaciones y nuevas protecciones para las cosas, que lo que terminan haciendo es fortalecer el sistema contra nuevas emergentes amenazas y todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, indiferentemente del sistema que sea que estemos actualizando, mantener un sistema bien actualizado al día y con su última versión nos ayuda a que amenazas que fueron identificadas por el productor sean mitigadas y que también podamos directamente proteger ese aspecto de la computadora sin tener que estarnos constantemente preocupando de qué irá a pasar, más que todo que las actualizaciones son una vez cierto periodo, entonces ayuda mucho tener esa práctica y esa lógica dentro de que eso es una práctica para mantener la lógica del sistema protegida, ¿verdad? Otra parte que es bueno en relación a la lógica y a seguridades lógicas y amenazas lógicas es mantener una buena contraseña. Eso aplica para todo, ¿verdad? Para el correo, para las redes sociales. Yo creo que siempre todos hemos visto el mensaje que dice su contraseña es muy débil o su contraseña es muy sencilla, eh, lo cual es muy importante, ¿verdad? Porque las contraseñas muchas veces pensamos que como hackean las cuentas y todo es directamente derivado de que puse la contraseña o que era muy sencilla o que alguien la adivinó, pero en realidad son muchas veces las contraseñas que adivinan por lógica, ¿verdad? Entonces, ¿cuánta gente no usa tal vez el nombre de la mamá o el nombre del perro o el nombre de donde vivía o la comida favorita como la contraseña? Y desgraciadamente esas cosas abren una puerta para que alguien que tenga el conocimiento o entendimiento de esas áreas pueda como tomar ventaja de eso, ¿verdad? Y la última parte más importante para una buena seguridad lógica en un sistema es mantener el cliente o el usuario del sistema bien informado. Como mencioné anteriormente, prácticas buenas serían mantener un sistema bien actualizado, mantener una contraseña también, pero también educar al cliente de estar no solamente usando el sistema todo el tiempo y depender completamente del proveedor, sino que también aprovechar también la educación y están investigando y buscando qué cosas lo van a hacer mantener una seguridad más íntegra para su sistema, ¿verdad? Sea implementar nuevas prácticas, sea cambiar nuevas cosas. Una de las predicciones que trae amenazas lógicas es básicamente tener buenas prácticas laborales o buenas prácticas en general con los sistemas de todo tipo, ¿verdad? Informáticos. Y finalmente, el último tipo de amenazas que tenemos, o el tercer tipo que nosotros exploramos, serían las amenazas digitales. Esas podrían confundir un poco con las amenazas lógicas, pero como mencioné, las lógicas son un poco más relacionadas al comportamiento del usuario o a la relación que tiene el usuario con el producto o el productor con el producto en sí, pero las digitales o virtuales sí son más directamente relacionadas con el software del sistema, relacionadas con las redes y con todas estas cosas que han venido más adelante de la innovación física de todos los sistemas, ¿verdad? Dentro de los tipos de amenazas más claras que conocemos o que de todo el mundo yo creo que ha escuchado si ha tenido relación con las computadoras relacionada al software y a las seguridades virtuales y digitales, serían los virus, ¿verdad? Tenemos como por ejemplo los malwares, que el malware lo que es como un gusano, los que se conocen como gusanos, que es básicamente un virus o un sistema o un programa malicioso que infecta una computadora y una vez infectada la computadora la marca como parte de ese virus global. Algo interesante sobre los malwares es que estos no son virus que directamente entran a la computadora y la destruyen por completo, uno nunca más la puede volver a usar, sino que son virus que simplemente se albergan en la computadora y se mantienen inactivos por mucho tiempo o incluso para siempre, hasta que por la persona que implementó el malware o lo lanzó decida utilizarlo, ¿verdad? La razón por la que esos virus son importantes es porque no siempre se lanzan o la persona que recibe el virus es la persona que va a ser el foco del ataque, sino que muchas veces las computadoras que están infectadas son las que terminan siendo utilizadas para perpetrar el ataque. Eso lo podemos ver como por ejemplo son los DDoS, que serían ataques resultantes del malware, en el cual las personas que diseñaron el virus y lo propagaron en un momento decidido para hacer un daño o un ataque, ellos deciden enfocar todas las computadoras que están infectadas con ese virus y atacar un servidor en específico. Eso lo podemos ver muy común en casos como Facebook, WhatsApp,
en videojuegos, en cadenas de televisión. También lo hemos visto en casos terribles, ¿verdad? Como en casos donde atacan hospitales o atacan entes públicos para borrar información. Es un derivado muchas veces de conglomerados de computadoras que están previamente infectadas con seguridad, por inseguridad, y luego son conjuntamente usadas para el ataque, ¿verdad? Y la última que yo considero que es la más importante de las seguridades digitales y creo que la más moderna de todas sería la ingeniería social y la violación de los datos, ¿verdad? Yo creo que la ingeniería social es algo que todos hemos escuchado, que es, aquí en Costa Rica lo conocemos como cuando nos llaman del banco para ofrecernos dinero y en realidad nos están llamando de algún grupo de estafas o incluso a veces desde la cárcel. Pero eso es una práctica que no solamente se ve aquí, sino que la vemos en todo el mundo, ¿verdad? Así como ha evolucionado las tecnologías y todas estas cosas, muchas de las empresas o la gente que se encarga de hacer ese tipo de estafas y todo, también ha evolucionado muchos procesos y ahora el robar información no es directamente como entrar al sistema como lo mencioné anteriormente, sino que muchas veces la forma en la que la gente la estafan o la hackean o le quitan toda su información y sus datos es normalmente cuando los engañan de cierta forma a otra persona, hablándola y convenciéndola de que es otra cosa la que está sucediendo, ¿verdad? Entonces, esa al ser una práctica tan común hoy en día, creo que la mejor solución o la mejor manera de prevenirlo directamente sería mantener una educación constante y entender que normalmente casi que todo lo que recibimos en línea y todo tiene que ser bien analizado y procesado para asegurarnos de que estamos viendo la información incorrecta y no solamente lo que asumimos que estamos viendo, ¿verdad? Por otro lado, por la parte de los malware y los DDoS, buenas prácticas para evitar eso, por supuesto, es mantener un antivirus claro, no acceder a páginas web que no deberíamos o que no consideramos que sean seguras, o simplemente asegurarnos de tener una computadora dedicada para ciertas cosas que queramos hacer, ¿verdad? Si tenemos una computadora que es para el trabajo solamente, entonces no deberíamos estar accediendo a páginas donde podría ser que descarguemos un virus que tal vez no sea completamente malicioso, pero que no lo queremos relacionar a nuestra computadora personal, ¿verdad? Más si estamos trabajando en la parte de programación y todo esto, es importante que a la hora de investigar y todo, mantengamos nuestros datos y nuestra información en un servidor ojalá aislado y protegido para que no sean así destruidos o hackeados de cierta manera, ¿verdad? Eh, y también otra cosa muy importante es mantenernos al día con todas las actualizaciones de seguridad que existen para las diferentes cosas, ¿verdad? Como por ejemplo en bancos nos enseñan y están constantemente implementando cosas nuevas para prevenir que la información sea robada y que las cuentas de banco sean alteradas. Entonces mantenernos al frente de todas estas cosas nos hace simplemente también poder entender cómo podemos prevenir cualquier tipo de cosa que pueda directamente afectar un sistema y afectarnos directamente en nuestros datos personales o todo ese tipo de cosas que podrían ser filtradas, ¿verdad? Eh, pero eso era un poco sobre la seguridad cibernética, que es llama un poco más específica al lado virtual, que es donde yo considero ya que ese sería como el nuevo escalón siguiente, volviendo otra vez a la conversación sobre la ingeniería industrial. eh, Creo que la seguridad cibernética, obviamente es un tema que hoy en día vemos súper reflejado en la parte laboral, porque hay carreras completas sobre esto, pero nos representa también que es el futuro de lo que va a seguir y tal vez en unos 100, 200 años esa va a ser la base para lo siguiente que siga, ¿verdad? Entonces, como tema de informática y de seguridad, creo que la seguridad virtual es uno de los más importantes. También algo que sí quería como recalcar y aprovechar la investigación más que todo era para recalcar lo que podemos ver a un futuro, o ni siquiera un futuro, ¿verdad? Ya algo como muy presente, es que la seguridad informática puede seguir innovándose y lo más seguro es que ahora con la implementación de este, AIs y más bases de datos y más procesamiento de datos y todas estas cosas, va a haber una explosión en los siguientes años en la cual la gente como nosotros que está directamente estudiando ese tipo de carreras y todo, podemos aprovechar para irnos preparando en cosas que tal vez hace 5 o 10 años no se asumían tanto como importancia, ni mucho menos. Pero definitivamente lo que son seguridades de sistemas y toda esta área eh, pinta un gran futuro y muchas oportunidades para aprender y para evolucionar en lo que ya hemos visto en los últimos
100 años solamente. Entonces, ese sería mi tema sobre la seguridad informática. Muchas gracias y cualquier pregunta me la dejan ahí en los comentarios.